que ocurrió la noche del sábado y la renuncia de Merino el domingo. Bueno, bueno, el análisis que podemos hacer desde la Federación de Estudiantes del Perú es de que ha sido algo consensuado de la manera más idónea, creo, ¿no? Por el momento, pues, ¿no? Hasta que se complete el periodo presidencial. Pero, sin embargo, tenemos varios puntos que se les invoca a los representantes de las universidades, de institutos y las demás bases que conforman al gremio nacional, aparte de seguir la consigna de convocar una asamblea constituyente, pues, ¿no? De seguir luchando por eso. Porque consideramos que la constitución política dejada por Fujimori, la de 1993, es producto de un golpe de Estado. Entonces, en tal sentido se deben establecer las garantías necesarias para que se impida que se vuelva a dar una nueva crisis política como la que actualmente estamos viviendo, ¿no? Además de, como lo mencionó la compañera de San Marcos, a conmemorar la muerte de nuestros compañeros fallecidos y velar por los compañeros que han sido afectados. Claro que el apoyo siempre va a estar a todas las bases que han sido afectadas, que no solo ha sido en Lima, sino también en el norte, en el centro, en el sur, en el oriente. Entonces nosotros estamos vigilantes, ¿no? ante los hechos que puedan ocurrir más adelante. Harold, por lo que me dices, entonces debo presumir de que no han renunciado a las protestas a consecuencia de la designación de una nueva mesa directiva o de Francisco Sagasti como presidente encargado del país. Ustedes van a persistir en esta lucha, ahora en el marco de una nueva constitución. Exacto. Bueno, esa siempre ha sido la propuesta desde que iniciamos la transigencia o la reestructuración del gremio nacional, de tener una nueva constitución para forjar una nueva república, pues, ¿no? Va a ser siempre la designa o la consigna que tenemos, ¿no? Para el pueblo peruano como estudiantes. Entonces, además de estar vigilantes ante los hechos que ocurran o ocurrirán más adelante, pues, ¿no? Nilda, en el caso de ustedes en la San Marcos, ¿también comparten ese punto de continuar, por ejemplo, en la posibilidad de que más jóvenes estudiantes levanten su voz reclamando una nueva constitución y sumarse y continuar con la protesta? Nilda. Al respecto tuvimos una asamblea general de estudiantes y sí se quedó en que se iba a exigir como San Marcos una asamblea constituyente, pero la asamblea constituyente, antes de que sea conformada, se tendría primero que reunirse con los distintos gremios del Perú, de trabajadores, de obreros, de comunidades o poblaciones vulnerables, para poder consensuar ciertas ideas que se tendrían que exigir, ¿no? Y responderían pues a las necesidades de los ciudadanos en muchos aspectos, porque bien sabemos que esta Constitución desprotege a muchas poblaciones vulnerables, como las comunidades indígenas, la población LGTBIQ+, los obreros, trabajadores, y también en el tema de educación hay algunas falencias. Entonces, primero se quiere llegar a un consenso entre gremios, entre grupos, y después continuar exigiendo que se dé una asamblea constituyente que responda a las necesidades que tenemos como ciudadanos. Que tendría que ser cuándo, perdón, Harold, ¿cuándo sería, según la propuesta de la Federación Nacional de Estudiantes, esa asamblea constituyente? Bueno, lo vamos a estar evaluando en el transcurso de estos días para convocar, si es posible, una asamblea nacional de estudiantes, pues, ¿no? Ya que hemos tenido varias reuniones a lo largo del año con diferentes federaciones e invitamos a los que no han podido asistir o a los compañeros que han desistido en la lucha. Pues ha habido unos malentendidos con el gremio nacional, pero nosotros siempre hemos sido consecuentes, hemos ido en la dirección de que la unidad debe prevalecer por sobre todo, y entonces ya estaremos informando a las demás bases e invitando a los que no se han podido sumar a que se suman para llevar un consenso, como dice la compañera, para que todo esto se pueda llevar de la mejor manera y que se pueda dar una verdadera reestructuración. Pero esa asamblea constituyente o esa nueva constitución como federación la plantean a través de un referéndum que podría darse el próximo 11 de abril durante la celebración de las elecciones. ¿Harold? Pues yo creo que esa decisión se debería tomar con los diferentes gremios, ya que no solo somos los de los estudiantes, sino que también
hay la existencia de las CGTP, etcétera, etcétera, pues no, los maestros universitarios. Hay grupos políticos etcétera, también ¿no? que piden lo mismo. Claro, llevarlo de la mejor manera y sin tergiversar la idea que sea solo una dirección para el bien del país. Ahora, en el caso de ustedes, Nilda, si tuvieran la chance, por ejemplo, de cambiar la Constitución, ¿cuáles son los capítulos o los artículos que proponen en esta nueva Carta Magna del país? ¿Qué es lo que habría que modificar? Nilda. Consideramos, por ejemplo, que el tema de las pensiones sería algo que podría beneficiar a muchas familias que, pues, de alguna manera no encuentran los recursos suficientes con el sistema de pensiones que manejamos dentro de lo que es nuestro Estado. También podríamos revisar el tema de cómo se respetan los derechos de las comunidades indígenas, porque han existido una serie de conflictos sociales en estos últimos años y meses nada más, por la desprotección que se les da, por la consulta previa que no se les respeta. También se podría evaluar la reforma a otras poblaciones vulnerables, como son la comunidad LGTBIQ+. Eso se tendría que consensuar y discutir en principio cómo o de qué manera que tanta protección y garantía a sus derechos se les puede dar en condiciones de igualdad. Y también respecto al tema de los estudiantes, aún hay una discusión acerca de cómo exigir también una mayor accesibilidad en condiciones de igualdad para todos los jóvenes que desean acceder muchas veces, por ejemplo, a las universidades o dentro de la educación básica, qué tanta garantía se puede dar para que llegue incluso a las personas de más bajos recursos, ¿no? Pero Nilda, ¿consideras que esos puntos que nos acaba de mencionar requiere de una nueva constitución y que no hace falta o no bastaría con un compromiso político de quienes gobiernan? Sucede que muchas veces el compromiso político queda en palabra, entonces es por eso que muchos de los estudiantes creen que la manera correcta es reformando de alguna manera la Constitución, ¿no? Atendiendo a las necesidades que he mencionado y también a la de que pueden tener muchos asegurándote que esté en la Constitución. Porque las palabras se las lleva el viento. O sea, lo que entiendo es, lo que tú propones, el tema de sistema pensionario que tenga que ser reformado, el tema de respeto de derechos humanos también de las comunidades indígenas, el tema de consulta previa. Bueno, en realidad se podría mencionar que para ello existen leyes que pueden regularla, pero la visión de ustedes es que como no es cumplida, tiene que ser en la Constitución para que sea una cuestión de ejecución obligatoria, Nilda. Es algo que se ha pensado en consenso con los estudiantes, es la opinión de la mayoría de las personas de San Marcos. Definitivamente yo entiendo a manera personal que pueden existir reformas a temas puntuales, pero que sin embargo, por ejemplo, existen aún personas o legisladores reacios a cambiar, por más que por ejemplo el tribunal se pronuncie en muchos casos y te diga eso se tiene que seguir de cierta forma. Entonces el Tribunal Constitucional te da una opinión y te dice respeta este derecho, pero las instituciones administrativas no lo cumplen, como por ejemplo pasó en el caso Ugarteche con el tema del matrimonio igualitario. Y entonces, ¿cuál es ahí la discusión? Tiene que partir en todo caso de una reforma a la Constitución, porque solamente así, se puede muchas veces lograr que se efectivice la garantía de los derechos. Bien, ahora en el caso de ustedes, Harold, el capítulo económico que tanto, hermano, se menciona, que tiene que modificarse, pero que para muchos cambiar el capítulo económico sería entrar a un nivel de socialismo venezolano. Lo que pasó con Chávez, lo que pasó con Maduro en estos momentos y la debacle, desgracia que están viviendo los hermanos venezolanos. En el capítulo económico, como federación, como propuesta, ¿tienen algo que plantear de la Constitución? Bueno, yo creo que el capítulo económico debería analizarse tan profundamente de acuerdo a la realidad que vive el país, pues, ¿no? A la realidad actual, pues, el país es un país muy rico, en la cual debe ser explotado e industrializado, pues, ¿no? Ya es hora de la industrialización. Entonces yo creo que ese no es un tema de tan solo una opinión de una federación que la mayoría estamos cursando o estamos aprendiendo el día a día en la universidad, pues, ¿no? También debería ser analizado de acuerdo a las diversas aristas
que viven en diferentes regiones, diferentes comunidades, y de acuerdo a eso plantear un modelo de acorde a la realidad del país. Pues, ¿no? ¿Ustedes estarían de acuerdo, por ejemplo, Harold? Miren, para entender un poco, chicos, lo que ustedes plantean, si lo que plantean es una asamblea constituyente para nueva constitución, entonces es necesario conocer un poco qué es lo que exactamente pretenden modificar de la constitución o en la propuesta que tienen ustedes para una nueva carta magna en el país. En el tema, por ejemplo, Harold, de los contratos ley que existen en la constitución política, para revisar los contratos de esas empresas como las empresas mineras, las hidrocarburíferas, grandes inversiones, millonarios contratos que firman con el Estado y que son denominados contratos ley, porque no los puedes modificar, no puedes intervenir porque se encuentran protegidos en la Constitución. ¿Estarían de acuerdo, Harold, que eso se modifique y que pueda ser ese tipo de contrato intervenido por el Estado? Yo creo que de una forma sí, ya que el Estado debe ser un ente regulador, pero eficaz, pues no para suplir las necesidades de la población, no para dar facilidades más a la privada. Exitosa. Y dejar de lado al Estado. Yo soy de Cajamarca, vengo de una región minera, entonces yo vivo en carne propia el día a día desde que tengo uso de razón cómo no está funcionando la cuestión de la minería aquí en Cajamarca, pues, ¿no? A pesar de que tenemos más de 3 minas en la región, tenemos Yanacocha, tenemos Conga, que no está en todo en marcha, pero ya supuestamente nos va a salvar de la pobreza, pero aún así han pasado más de 20 años y sigue igual. En lo mismo, seguimos siendo la región más pobre de Cajamarca, no tenemos tecnología, no tenemos el uso adecuado de recursos. Entonces hay que también hacer hincapié que el factor principal de cómo está nuestro país yendo a la borda es la corrupción, pues, ¿no? Entonces nosotros para eso también necesitamos un esquema adecuado para que el Estado realmente asuma las riendas, pues, ¿no? de la gestión pública. Ahora, ¿no? chicos, perdonen, para ir terminando, porque el tiempo me va a ganar.